bounds. Este suceso ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Los estudiantes y civiles se reunieron como un movimiento social días antes de los Juegos Olímpicos de México. A pesar de que ellos cancelaron la manifestación para evitar la violencia, las Fuerzas Armadas los atacaron, incluso accedían a viviendas sin una orden judicial. Fueron asesinados masivamente por el gobierno del país. Según el gobierno, fueron 30 muertos. Sin embargo, los testigos y las declaraciones afirman un aproximado de 200 a 300 muertes. Fue la matanza del 2 de octubre. Se debía a que jóvenes estudiantes que estaban reunidos en la plaza estaban protestando contra la falta de libertades en la Ciudad de México y de igual forma estaban demandando para mayores garantías políticas. Lo que pedían era que dichas demandas fueron principalmente la libertad a los presos políticos, la destitución de jefes policiales como los generales Luis Cueto Amírez y Raúl Mendiolea y del teniente coronel Armando Frías. De igual forma, entre dichas demandas estaba la extinción del cuerpo de granaderos. Por lo tanto, ¿cuál fue la manera en la que esta situación marcó la vida de las personas que lo padecieron? El punto de vista negativo fue que principalmente se demostró que en México no se vivía en paz y que la libertad era muy relativa, ya que a raíz de ello fue surgiendo la oposición que se comenzó a fortalecer y que hizo que el gobierno se viera obligado a impulsar reformas electorales, lo cual trajo varias consecuencias, como una brutal combinación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad por parte del gobierno hacia los estudiantes de dicho consentimiento y hacia las personas que estaban de acuerdo con ese movimiento. Entre ellos están las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas, es decir, por parte del ejército militar. Ya por parte de los sobrevivientes de dicho movimiento exigían que a los responsables se les juzgara por genocidio. También, ya que dicha noche del 2 de octubre se sufrieron unas 300 a 400 muertos, más los que no se lograron tomar en cuenta. Y en los hospitales se reportaron 53 heridos graves y se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2000. Aparte de que hubo golpes hacia las decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Es decir, que dichas familias, además de que sufrieron de que sus hijos, amigos o conocidos estén muertos, tuvieron heridos y detenidos. Sin embargo, la manera positiva o lo que se logró en este movimiento estudiantil hacia las personas que padecieron esta situación fue que lograron que dicho movimiento del 1968 impulsara nuevos referentes políticos y movimientos sociales, como lo es la emergencia de diversidad sexual, el nuevo feminismo. De igual manera está la expansión de la educación superior y el crecimiento del pensamiento crítico y de las ciencias sociales, entre otros. ¿Se pudo haber evitado y de qué manera? Todo esto se pudo haber evitado de haberse cumplido con las exigencias del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga,
o siquiera aceptando el gobierno de Díaz Ordaz el diálogo público con los líderes del movimiento estudiantil. Aunque hubo 2 ocasiones en las que Díaz Ordaz aseguró que solo se reuniría con los estudiantes de manera privada para atender algunas solicitudes, no fue sino hasta la mañana del mismo 2 de octubre, cuando el entonces presidente de México envió a 2 representantes a casa del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, para dialogar con líderes del movimiento, y evidentemente no se llegó a nada. Aquí el problema es que los estudiantes no se sentían escuchados ni entendidos, por lo que sintieron que la única manera en la que recibían atención y ayuda era realizando marchas y organizaciones. El gobierno nunca quiso escuchar a sus estudiantes. Ambos grupos debieron tomar medidas para que el problema no se viera aún más grande, pero sin duda el gobierno, liberando a los presos, hubiera evitado la confrontación. ¿Qué papel desempeñaron el bien y la bondad en su solución? En ese momento no se empleó ninguno, ya que mucha gente murió siendo inocente, peleando sus derechos que ellos querían, ¿no? Ya que en esa época se presentaba una de las crisis económicas más difíciles. Y si hablamos en cuestión de los muertos que hubo, pues hasta la fecha aún no se conoce la exactitud de la cantidad de muertos que hubo. Sin embargo, se asume que fueron más de 300 estudiantes y líderes civiles, que solo en una de las 4 esquinas de la plaza de las Tres Culturas se hallaron más de 65 cadáveres. Pero ahora, si nos ponemos desde el punto de vista de los que estuvieron en la matanza, que fueron como los asesinos, para ellos estuvo bien, ya que a ellos no les importaban las consecuencias, hablando de muertes inocentes que hubo, porque lo único que les importaba o el hecho bien para ellos fue la acción de acabar con la protesta, ya que digamos esas no son formas, como se dice hoy en día, de hacer o pedir las cosas. Entonces para ellos los que estaban mal eran los que simplemente peleaban por sus derechos. Pero ahora, ¿qué se puede hacer para evitar todo eso y tener una solución? Bien, para comenzar, lo primero que debieron de haber hecho es escuchar. Y de ese problema que se tenía era encontrar una solución. Prácticamente tenían que dialogar. Y como parte también el gobierno, porque igual está involucrado, era escuchar a su gente. Y si lo que ellos estaban peleando, una parte, era por la crisis económica, entonces, ¿qué se debió de haber hecho? Simplemente el gobierno debió comenzar con la ayuda de poco en poco. Y por último, lo que les faltó fue comprensión. Comprensión a quienes simplemente querían tener lo que merecían.